general de lo que sería un motor de imanes permanentes y lo vamos a basar en catálogos para que veamos datos reales. Además de tener este dato de aquí, tenemos, esto será el catálogo, ¿vale? Si alguien necesita en su proyecto a fin de carrera trabajar con chapas magnéticas, igual que el dato de antes eran chapas de transformadores, pues aquí estamos trabajando con chapas de motores ya troqueladas y el fabricante nos da montones de tamaños de motores, montones de troqueles de chapa, de montones de diferentes de motores de continuidad alterna, síncronos, asíncronos, de imanes, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que vamos a hacer, hemos cogido un tamaño de motor, el fabricante da diferentes tamaños de motor y lo que vamos a hacer es hacer que esta chapa de motor que nos da el fabricante, decirle a qué empilado va a tener, cómo vamos a poner los imanes, ¿de acuerdo? Todo. Y al final decir más o menos de qué potencia es el motor, según lo hayamos montado y con qué imanes hayamos elegido, ¿vale? Este es un imán, es una máquina de imanes superficiales de flujo trapezoidal. Y si tiramos para abajo, esto es la carcasa que vamos a utilizar, la mismo fabricante, digamos, se supone que, digamos, el catálogo es, si veis el catálogo tiene, yo qué sé, 500 chapas diferentes y tiene a lo mejor, yo qué sé, 50 carcasas diferentes. Las carcasas están normalizadas, esto es la altura de eje, la altura desde aquí a lo que sería la base. Y el otro parámetro de aquí es el B3, que es un motor que tiene patas normales. Esto es como la fijación del motor, la forma de fijación del motor. Altura de eje y forma de fijación del motor. ¿Vale? Pues esto es, compramos la chapa, esa chapa la vamos a poner en una carcasa y después lo otro que nos hace falta es, bueno, estos son los datos de la chapa, que no da muchos. Bueno, nos da los que nos interesan, nos da la permeabilidad y nos da las pérdidas. Y después son los datos de imanes. Esto también son imanes comerciales, tenemos un montón y simplemente es de todos los imanes de aquí elegir un neodimio para hacer el montaje. ¿Vale? Una Pues pregunta, Iñaki. dígame. ¿Dónde está este PDF? En principio tiene que estar con la práctica. No es un... O es que no... Espera, que voy al Word por si no lo he dejado activo. ¿Hay un sitio que pone catálogos? Hay un sitio que pone catálogos en... A ver, que miro la práctica. Teóricamente ya he dejado toda la asignatura con todos los elementos que tocaba. A ver, táctica, problemas. Problema 6, prediseño de motores de imanes, 7 del 12 de 2020. Datos del problema. Problema 6, catálogos. Sí, en principio, debajo de donde ponen los problemas, pone datos de los problemas, que son los datos específicos para cada estudiante y catálogos. ¿Sí? No, era que no fuera que no lo vierais, que a veces me olvida darle al tic de que sea visible. ¿Vale? Y después tenemos, ¿dónde está el otro catálogo? Espera, ¿qué hará? Así. Y después, depende un poco de cómo vayamos de tiempo. Este es el otro motor, es del mismo fabricante, ¿de acuerdo? Que va sobre la misma carcasa y la diferencia aquí simplemente es el dónde va el imán. Fijaos primero que esto es flujo sinoidal. Si os fijáis en el entrehierro, se ve claramente que el entrehierro no es uniforme y los imanes van aquí, alojados, ¿de acuerdo? Por todo lo demás, el cálculo es muy parecido al anterior. Simplemente es flujo sinoidal y que los imanes son interiores. ¿De acuerdo? Fijaos que estas tres piececitas de aquí, esto es lo que decía que sujetaban literalmente. Si esta chapa y esta chapa se rompieran, pues toda esta parte de chapa de aquí, todo este polo, se desprendería. Es lo que está aguantando realmente el polo de chapa. ¿De acuerdo? Pues volvemos a nuestra máquina primera. A ver si consigo cambiar. Vale, pues esto va a ser nuestra máquina que vamos a calcular. ¿Vale? Y en principio tenemos unos datos diferentes para cada estudiante, que son una cosa como esta de aquí. ¿Vale? Pues me dicen el coeficiente de convección con la que se trabaja,
pues es 22,5. A ver, que lo apunto aquí en un papel. 22,5. Cada uno tiene que tener unos datos diferentes. Este es el coeficiente de convección. La temperatura a la que quiero trabajar es 80 grados, que es poca, ¿eh? Normalmente un motor va a trabajar a más. El factor de relleno es cuánto voy a rellenar mi proceso de llenar las ranuras de cobre, cuánto es cobre y cuánto es aire. Y normalmente esto es un número que está entre 0,5 y 0,75, nunca pasa de 0,75. Esto ya es meter mucho cobre en la ranura. Esto es el factor de relleno. La velocidad, pues quiero que sea de 1000 RPM. Y la tensión, que quiero que sea una máquina de 250 voltios. Y los demás datos, lo que es potencia y par, me lo dará mi carcasa y mis imanes que elija. ¿De acuerdo? Pues estos son los datos que cada uno tiene unos diferentes. Cambio de pestaña y digo, pues a ver, mi chapa, y aquí tengo que esto es 22,5, la temperatura ambiente 40 grados, la temperatura de la carcasa 80, el factor de relleno a mí me sale 0,75 y después los datos de la máquina. Me falta, bueno, no sé dónde van los otros datos de la máquina, lo iremos viendo según avanzamos, ¿vale? Pues fijaros que aquí el diseño es completamente el que habíamos hecho. Normalmente el diseño que habíamos hecho hasta ahora era, yo quería una potencia determinada y en función de la potencia elegía el diámetro del rotor. Y aquí es, ya tengo el rotor, la chapa es la que me venden y quiero saber qué puedo sacar de aquí. ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer justamente es el cálculo térmico. Vamos a empezar todo al revés del diseño normal. Lo que vamos a ver es, con esta chapa y esta carcasa, ¿qué pérdidas puedo permitirme? ¿De acuerdo? Vamos al catálogo otra vez, a ver que me equivoco de... ¿Vale? Primero vamos a comprobar que realmente el catálogo... Mirad, esto tengo datos que tengo, están puestos aquí. Cada letra de esta está súper bien puesta aquí que es, ¿vale? Y fijaos que aquí yo lo que voy a intentar ver primero es el diámetro exterior que tengo, el diámetro radio, no sé si viene el diámetro radio, de lo que sería la chapa, ¿vale? Pues de aquí vamos a ver si tengo el dato stator, este de aquí. Tengo este dato de aquí, el DA, ¿vale? El DA, que si ahora lo busco, y el DA, pues mira, me dicen que esto es mi diámetro exterior, 170, ¿vale? Tengo una máquina que el estator del diámetro exterior tiene 170. Este es el diámetro interior, que será el del, más o menos el del entrehierro. Veremos que lo podemos ajustar un poco el entrehierro, pero tengo 170. Lo otro es la tolerancia que tiene el cacharro, ¿vale? Pues tengo una máquina, lo voy a apuntar que si no, después, esto es el diámetro exterior, ¿vale? Pues vamos a ver que eso encaja realmente en mi carcasa, ¿de acuerdo? Teóricamente he elegido esta carcasa, aquí está. Esto es la carcasa por fuera y esto es la carcasa por dentro. Y fijaros que este dato que tengo aquí, de mi carcasa, de A, es este dato de aquí. Quiere decir que esta es la carcasa justo para esa chapa, ¿vale? Esta es la carcasa justo para esa chapa. Y en esta carcasa se supone que esta L va a ser súper importante porque es cuántas chapas puedo meter. No, perdón, esa L no. Esta es la L total, pero la L de hierro es este de aquí. Perdonad. La L de cuánto hierro puedo meter de verdad es este de aquí. El cuánto hierro puedo meter de verdad es estos 156. O sea, la longitud de hierro que puedo meter, por cómo está construida mi carcasa, es 156 milímetros. ¿De acuerdo? Vale.
Y lo que yo estaba diciendo es, yo supongo que mi carcasa mi carcasa va a estar a 40 grados. Ay, perdón. Mi carcasa va a estar a 80 grados, o la que tengáis vosotros, y la temperatura ambiente está a 40, ¿vale? Y entonces ponemos aquí la fórmula esta de transferencia de calor y es la potencia térmica que puedo perder es el alfa por la superficie y por la diferencia de temperaturas. Carcasa menos T ambiente, ¿vale? De aquí, el dato que nos da el catálogo es qué superficie tiene realmente esta carcasa, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener que hacer una estimación, digamos, la carcasa montada y cerrada y todo eso es todo esto de aquí, ¿vale? Yo lo que quiero es hacer una estimación. Fijaros que si la carcasa fuera lisa, no fuera cilíndrica, bueno, no fuera aleteada, perdón, ya me equivoco de palabra, pues tendría que tener una carcasa que sería de dz por L, ¿vale? De estas dimensiones, sería un cilindro de esas dimensiones y yo podría calcular su superficie. En este caso, pues todo el mundo tiene el mismo, pues dz es este dz de aquí, dz por L, que es esta longitud de aquí. Pues si esto fuera un cilindro, esto sería 2, no, sino 2. Pi por dz y por L. Esto sería, si no me equivoco, la superficie. ¿Vale? Pues si esta superficie la calculamos en... Todo el mundo tiene el mismo número. Pues esto es pi por, lo pongo en metros, el dz 0,177 y el L 0,195. Si alguien, digo que no estoy mirando no estoy mirando la solución, no la tengo, bueno, la resolución que tengo hecha a mano. Digo que si alguien ve algún dato raro, que me lo diga, para que no lo veamos al final que la máquina es de súper pequeña potencia, súper pi por 0,177, 0,195. Si no me he equivocado, la superficie de esta máquina, si fuera cilíndrica, sería 0,1084 metros 2. ¿Vale? La cosa es que es aleteada. Y del hecho de ser lisa, ser aleteada, pues si dibujáis esas aletas, imaginar, esto es la máquina lisa y esto es la máquina aleteada. Yo que la estoy dibujando veo que la misma máquina aleteada tiene muchísima más superficie. La cosa es, ¿cuánto? ¿Cuánto creéis que tiene más de superficie? ¿Por 2? ¿Por 3? Es una pena que no lo... Si las medidas están todas en milímetros, las del catálogo. Venga, Cristian, que tú siempre eres el que habla más. ¿Qué relación crees? Ya te digo, es una pena que no lo del catálogo, la superficie, lo que sería superficie útil. ¿Por cuánto crees que tendríamos que multiplicar esta superficie cilíndrica perfecta para tener superficie aleteada? A priori, viendo la imagen, hay mucha superficie, pero en relación al perímetro a la superficie de todo el cilindro, no tengo ni idea. Pero sí, yendo de lado a lado, yo creo que 3 o 4 veces más. Pues mira, 4 puede que me parezca un poco excesivo, vamos a poner 3 veces más. ¿Vale? Y entonces calculamos aquí la superficie. Simplemente viendo una aleta se podría hacer, ¿eh? Si tú tuvieras el dibujo perfecto de una aleta, es decir, mira,
de decir, miro cuánto están separadas mis aletas, de qué superficie tengo aquí, cuánta separación tengo entre dos aletas y lo que gano de superficie por el hecho de tener la aleta, ¿eh? Pero simplemente multiplicamos por 3 y vamos a suponer que nuestra máquina tiene... Vaya, hombre, la he liado. 0,010843. Vamos a suponer que mi máquina tiene una superficie de 0,325. Todo el mundo tiene la misma. Esta es la superficie de mi máquina. Todo esto es para decir, ¿y por qué quiero saber la superficie de la máquina? ¿Dónde tengo el informe? Pues 0,325 metros 3. ¿Por qué es importante? Porque ahora sí que ya tengo todos los datos para decir, mira, pérdidas admisibles. Es alfa por superficie por diferencia de temperatura. O sea, pues me dicen que mi coeficiente de convección es este, por la superficie y por 80 menos 40. Hasta aquí todo el mundo tiene los mismos datos. Ah, no, aquí ya tenéis datos diferentes porque tenéis coeficientes y temperaturas diferentes. 40 por 22,5 por... Que esto en clase es más divertido, sobre todo porque sale alguien a la pizarra a hacerlo. Esto a mí me da... Esto es lo que puede perder mi máquina por su carcasa y cuando pierda esto se pone a 80 grados. Quiere decir que las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro más todo lo que ponga en mi máquina tiene que sumar esto. Si sumo más pérdidas, la máquina se calentará demasiado. Si sumo menos pérdidas, se calentará menos, pero seguramente es porque no le estoy metiendo toda la corriente y todo lo que hace falta y toda la densidad de flujo que puedo. ¿De acuerdo? Todo el mundo le ha dado pérdidas más o menos como este número de aquí. Hacerlo en directo, ¿eh? Teóricamente, en clase lo hacíamos en directo y llegamos a calcular la máquina en 2 horas. ¿Vale? Estas son las pérdidas totales. Y ahora vamos a separar, si simplemente son estimaciones, ¿eh? De cuánto me voy a llevar al cobre y cuánto me voy a llevar al hierro. ¿Vale? Llevarme al hierro es relativamente fácil de estimar. ¿Vale? Vamos otra vez al esquema. Preguntarme cosas, ¿eh? Venga. Aquí tenemos el núcleo de la chapa. Es una máquina de imanes. Ahora pondré los imanes exactamente cómo van, pero se supone que aquí es una máquina de 6 polos, me parece. Ahora lo miramos todo en detalle porque se tiene que... Al final tenemos que calcular hasta el bobinado. Que esto sea un norte, un norte, un sur, ¿vale? Aquí van a ir los imanes. Y vamos a ver el flujo y vamos a verlo todo. Pero lo que quiero es, de esta máquina, tengo pérdidas en el rotor, tengo pérdidas en el stator, tengo pérdidas en los dos, no tengo pérdidas en ninguno. Es una máquina de imanes permanentes en rotor. ¿Dónde tengo pérdidas en el hierro? ¿En el rotor, en el stator, en ambos o en ninguno? Dime. Creo que he escuchado que alguien hablaba. No, nadie hablaba. Que bueno, por donde pase flujo habrán pérdidas, ¿no? Por histéresis. No, solo si el flujo es alterno. ¿No? Si yo dibujo, imagínate que esto es un norte, mi flujo hará una cosa así, esto es un sur, bueno, el flujo exactamente hace esto. El flujo solo hace esto de aquí. ¿Vale? Y lo mismo en todos los demás, ¿eh? El flujo hace esto, porque es lo que le obligan a hacer los imanes. Los imanes son imanes superficiales, van a ir aquí. Ahora pondremos los imanes que tienen que tener una forma concreta, ¿de acuerdo? Ahí van los imanes. Cuando la máquina gira,
lo importante es, ¿el flujo varía con el tiempo? En el rotor, si yo giro la máquina, el flujo varía con el tiempo. En el stator, si yo giro la máquina, el flujo varía con el tiempo. Alex, perfecto. Digamos, aquí solo tengo pérdidas en el hierro, en el stator. Porque es el que tiene flujo variable T y en cambio el flujo de rotor es más o menos constante. Porque está principalmente dominado por los imanes. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo ahora digo, pues mira, esto de aquí, vamos a ponerle aquí números, esto era 170 de diámetro y esto de aquí, si no me equivoco, es 103 de diámetro, ¿vale? Y la profundidad de las chapas lo habíamos visto que era 156, ¿vale? Pues quiero que me calculéis el volumen de la, sin contar los dientes, ¿eh? Hacemos un cálculo aproximado. Si esto fuera, quiero saber qué volumen tiene un stator, a ver que compruebo los datos, diámetro interior 603, ¿vale? A ver, que no voy a poder volver a centrar la imagen, a ver. No. Ahora sí. Tengo un empilado de 156, ¿vale? Porque es el que me da la carcasa. Tengo un diámetro de chapa de 170, tiene un diámetro de interior de la chapa del stator de 103. ¿Qué volumen tiene ese stator? Si lo tuviéramos en FEM, la ventaja es que en FEM solo tenemos que seleccionar el stator y decirle calcula. Simplemente lo que hago es calcular el volumen del cilindro exterior, el volumen del cilindro exterior y restarlos. ¿Sí? El volumen de un cilindro, pues no tengo ni idea de cuál es. A ver, volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro tiene que ser un cuarto de pi diámetro al cuadrado y por altura. ¿Vale? Pues calculo el diámetro total y le resto el diámetro como del agujero. ¿Vale? O sea que mi volumen de stator sería... y aquí tengo cosas comunes que sería el 1/4 y pi y h. Y esto sería el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. ¿Vale? Pues voy a hacer los cálculos a ver si me da una cosa que tenga sentido. Probar a hacerlo también. 170 al cuadrado, 103 al cuadrado, lo resto y multiplico por la altura, 156, multiplico por pi y divide por 4. Ah, bueno, que estos son milímetros. Milímetros. Decidme si os ha dado eso o es que me he equivocado en el cálculo. No, dos, es imposible, metros cúbicos. Me he equivocado seguro en el cálculo. Espera. Milímetros, no, estos son, no son metros cúbicos. Me he equivocado simplemente en el exponente. Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 2 litros, vaya, 2,2 litros. Pues sí que te da diferente. A ver, vamos a ver si... ¿Pero la fórmula que has utilizado, Alexandre, es la misma o no? Esto sería, el número sería... Es que Iñaki, yo he puesto el cuadrado fuera del paréntesis. No, no, va dentro. Va Tú lo que dentro. estás restando es el volumen del cilindro grande y el volumen del cilindro pequeño. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo estoy calculando el volumen de toda la máquina como si fuera maciza y después restando el volumen del agujero en medio.
Pues Alex, por lo menos te da lo mismo que a mí, o parecido, no lo mismo, pero parecido, quiere decir que si acaso solo me he equivocado en algún número. ¿Alguien más que tenga el cálculo hecho para ver si yo me he equivocado en algún decimal o qué dato damos como bueno? Pues damos el mío como bueno, ¿vale? Este de aquí. ¿Para qué he calculado este volumen de aquí? Simplemente para calcular, si yo ahora tengo lo mismo, este volumen lo multiplico por las pérdidas por kilo que me da el fabricante, me dan las pérdidas del hierro, ¿vale? Igual que hemos hecho antes con el trafo. Pues tengo estos metros cúbicos, la chapa es de 7, donde lo tenía, la chapa de hierro siempre tiene la misma densidad, 7650, ¿vale? Quiere decir que mi máquina tiene un peso, bueno, mi estator, esto lo tengo que dividir todavía por... ¿Vale? 7650 por... Mi estator pesa 17,14 kilos, ¿vale? Lo apunto aquí, 17,14 kilogramos, ¿vale? Pues ahora me voy a mi chapa que estaba descrita por aquí. Borro, bueno, no, que simplemente que no se vea. Donde tenía los datos de mi chapa y me dicen, mira, tu chapa funcionando normalmente tiene 4,70. Fijaos la diferencia. Antes cuando hablábamos de transformadores tenía pérdidas del orden de 1,2, 1,5 vatios por kilo hasta 2. Y aquí en chapa de motores estamos hablando de 4,7 kilos, vatios por kilo, ¿vale? Pues vuelvo para arriba. Vuelvo para arriba. Y mis 14 kilos, pues los multiplico por... me he equivocado de color. Los multiplico por 4,7 vatios por kilogramo. Y esto me da 4,7 por... Pues así, a modo general, 80,58 vatios de pérdidas en el hierro. ¿Sí? Nadie dice nada. Iñaki, ¿puedes repetir de dónde has sacado los 4,7 vatios por kilo? Sí, en el catálogo un poco más abajo, aquí, te dice, digamos, esto es el fabricante. El fabricante te da la chapa, te dice que ya está, te la vende troquelada como está aquí, con todas las dimensiones que están aquí, y además un poco más adelante te dice datos de la chapa. Te dice a qué densidad de flujo puede trabajar y te dice aquí las pérdidas que tiene, típicas. ¿De acuerdo? En el trafo nos daba una gráfica mucho más extensa. Aquí solo nos dice, pues mira, el funcionamiento típico a 1,5 teslas es estas pérdidas. Pues trabajamos con estas. No da más. Podría haber dado una gráfica completa de si trabajo 1,2, ¿cómo tendrás de pérdidas? Si trabajo 1, no sé cuántos, ¿cuánto tendrás de pérdidas? Solo da este 4,70. ¿Vale? Y ese 4,70 es el que utilizo aquí para calcular mis pérdidas. 80 vatios. ¿Vale? Y entonces vuelvo al Word después de tanto rato. Y digo, pues mira, 80, ¿cuánto me había dado? Mis pérdidas estimadas en el hierro son 80,58 vatios. Y entonces los restos de las anteriores, 292, que eran las... Lo de arriba era todas las pérdidas que me podía permitir. Resto estas dos cantidades y me da que en el cobre puedo tener 212 vatios. ¿Sí? Si tengo esta distribución de pérdidas, todas esas pérdidas pueden salir por la carcasa sin que la carcasa se caliente demasiado y por tanto sin que mi máquina se caliente demasiado.
¿Sí? Pues seguimos bajando un poquito. Venga, esta vez ya os voy a preguntar. Sección útil de la ranura. Es el diseño contrario, por eso la ranura ya está dibujada, pues ahora vamos a saber la sección útil y qué corriente va a tener esa ranura y qué pérdidas van a tener esa ranura, ¿vale? Vamos al catálogo, venga, vamos al catálogo, ¿vale? Y en el catálogo, aquí tengo este parámetro de aquí. Se podía calcular multiplicando, pero el fabricante directamente dice, es el área de la ranura, ¿vale? Quiere decir que solo tengo que buscar el parámetro A, que es este de aquí. Y espera, esto lo voy a poner en otro color. Este parámetro de aquí es sección ranura. Y después tengo el número de ranuras. Número ranuras. ¿Vale? Tengo 36 ranuras y la sección de ranuras no sé cuántos. ¿Vale? Todo en milímetros. En este caso, tengo n igual a 36 y sección ranura 92,6 milímetros cuadrados. Pues nada, simplemente es que en el catálogo hemos buscado ese dato y yo digo, pues aquí va un 92,6 milímetros cuadrados. Pero esta no es la sección útil, es la sección total. Recordad que yo había dicho, tengo un factor de relleno, que un factor de relleno es un número más pequeño que 1. En mi caso me había puesto que, como si en mi fábrica trabajásemos con un factor de relleno típico, es lo bien que llenas la ranura. Mi factor de relleno es de 0,75. Quiere decir que realmente yo lo que es cobre de esa ranura, pues del 92,6, 0,75 multiplico, simplemente es multiplicar. El 0,75 es factor de relleno. Pues puedo utilizar en cobre. Esto es lo que realmente voy a tener de cobre. ¿Vale? De las pérdidas que tenías asignada al cobre, venga, vamos a ver qué tengo en clase. Iñaki, una pregunta, el 92,6, Sí, ¿en qué página está? en el catálogo. En el catálogo, aquí es el A del catálogo, me parece que es la página 1. Vale, merci. Venga, Alejandro, por orden alfabético. Quiero calcular, espera que cambio de página. Puedo tener unas pérdidas en el cobre de 212 vatios o de las pérdidas que tengas tú. ¿Qué pérdidas voy a tener en el cobre por cada ranura? Alejandro Gazulla. Venga. Si sé las pérdidas en el cobre, ¿cuánto valen las pérdidas en el cobre por ranura? ¿Estás ahí? Alex Moreno. Pérdida en el cobre por ranura. ¿Qué tengo que hacer? La pérdida de cobre por ranura, dividirla por la cantidad de ranuras. Sí, solo lo único que tengo que hacer es 212 partido por 36 ranuras. Bueno, todo el mundo tiene 36 ranuras, no todo el mundo tiene 212 de pérdidas, ¿eh? Quiere decir que aquí tengo, pues en mi caso, 5,892 vatios ranura. ¿Vale? Fijaos que yo sé la sección de cobre que tengo en la ranura, que es esta, y sé las pérdidas que tengo, es esta. Pues esto tiene que dar pérdidas es igual a intensidad al cuadrado por sección. ¿Vale? Pues, ¿qué corriente le puedo meter a mi ranura? Recordad que antes la corriente, cuando yo dimensionaba al revés, era normalmente con el diámetro de la máquina yo asignaba qué corriente me tocaba. Ahora es por pérdidas que me puedo permitir
corriente que puedo meter ahí? Pues se ve que es sencillo. Aquí simplemente raíz cuadrada de, en este caso, de mis pérdidas, que es 5,892 partido por mi sección 69,45. Y esto no quiere decir que mi sección real de cobre sea 69. Esto lo podré dividir en un montón de conductores, pero que al final yo tengo, espera que lo pongo bien, 69, a ver si lo he calculado bien. Perdona, Iñaki. Dime. En las pérdidas, porque en vez de DR utilizamos sección. Ay, perdón, estoy tonto. Lapsus, me he equivocado. Gracias por decirlo, estaba ahí. Ay, nada, estoy... Jolín, ahora no puedo borrar, espera un momento, jolín. Sí, estoy alucinando. Ahora lo hacemos bien. Esto es, ahora sí. Esto es RO, longitud, sección. RO, la R, aquí va la R, estoy despistado. RO, longitud y sección. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces ahora sí que despejo bien. Perdonar el despiste. Lo que quiero despejar es la intensidad, que será raíz cuadrada de, ahora sí, pérdidas por sección y dividido por la RO y por la longitud. La longitud es de los conductores de las ranuras, ¿vale? Ya sí que puedo hacer el cálculo. Ahora sí que lo puedo hacer. El 5,892 por la sección. Si no, voy a abrir el problema. El cobre es el 1 partido por 56. Y la longitud la tenía como longitud útil. La longitud útil en mi máquina es 1,56. Digamos, mi máquina es así y mis conductores van a ser así de largos. ¿Vale? Estos serán mis conductores. Recordar, una de las cotas que ponía en mi máquina es que esto era 156 milímetros. ¿Vale? Pero normalmente en la máquina tienes que considerar un poco más de longitud por las cabezas de bobina. Es decir, que se supone que aquí la bobina va a hacer así, aquí va a ir a otra bobina, ¿vale? Quiere decir que la bobina la voy a hacer un poco más larga, no sé, un 50% más larga, la voy a multiplicar por 1,5 para considerar un poco las cabezas de bobina, 156 y por 1,5. El 1,5 es para considerar las cabezas de bobina. Bueno, a ver si ahora ya sí que me... Yo sé que tiene que dar más o menos, a ver, 0,892 sección 69,45 por 56 por 156 dividido 1,5 dividido. Y eso encima le hago una raíz cuadrada. Y si no me he equivocado, y esto me parece normal, 313 amperios. Espera que abro donde tenía... bueno, no. Que tengo el ejercicio resuelto del año pasado. Pero me parece que 313 amperios es una corriente con lógica. Supongo que os tiene que dar del mismo orden, La máquina es la misma. El hecho es que tenéis más pérdidas o menos pérdidas en función de qué condiciones de trabajo de la máquina tengáis. ¿Vale? Pero que al final tienen que ser parecidos. Aquí iría el 313 amperios. ¿De acuerdo? Pues ahora tenemos que elegir un imán. ¿Vale? Me es igual el imán que elijáis. Simplemente vamos al catálogo.
Vamos a la sección de imanes. Recordar, cada uno tiene una temperatura de trabajo diferente, que quiere decir que tenemos que más o menos aproximarnos a la temperatura de trabajo. No podemos trabajar a 20 grados, ¿vale? Venga, en este caso, Cristian, elige un imán. De todos estos de aquí, dime un número que te guste. Teóricamente, de arriba abajo son... Los últimos son más potentes. El catálogo era muchísimo más largo, ¿eh? El catálogo era muchísimo más largo. Normalmente estos que tienen números altos, 40, 25, son más potentes que estos que vienen al 35. Es simplemente elégeme un imán cualquiera. ¿En cualquiera estaremos en la zona lineal? ¿No tengo que mirar temperaturas ni nada? Bueno, por eso lo que miraremos es estar en la zona lineal, pero normalmente casi todos los imanes que tenemos, si trabajamos a menos de 120 grados, estaremos en la zona lineal. Y Ese mismo. ¿este mismo? Sí, ya que lo tienes ahí. Vale, pues la idea es imaginar que cogemos este imán, ¿vale? Que cogemos el Neo 30 y... Que si alguien quiere coger cualquier otro, me es indiferente, ¿vale? Cada uno tiene una temperatura diferente. Fijaros que aquí me dan, yo no sé qué temperaturas os ha salido, me dan la gráfica de 100 y la de 120. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy trabajando a 80, pues si de aquí a aquí hay 20 grados, pues se supone que mi gráfica de 80 estaría paralela a esta, ¿vale? Esto sería mi gráfica de 80 grados porque mi máquina trabaja a 80. Y lo que quiero saber es H sub C, que es la fuerza coercitiva. Tengo en 2 unidades, estas son unidades antiguas, olvidaos de ellas. Bueno, esto de aquí también son unidades antiguas. Si esto lo paso a Tesla es simplemente dividir por, o multiplicar por 0,1. Esto es kilogauss y si lo multiplicas por 0,1 son Teslas. ¿Vale? Si alguien tiene una temperatura diferente, de 100 grados, 120, 110, pues simplemente tiene que aproximar y en este caso, pues mira, estoy entre el 796, vaya gráfica más mala para aproximar, 796, 995, menos 2 dividido y 796 más. He hecho una aproximación, ¿vale? Y si no me he equivocado, esto me da 9,55500 amperios metro. Iñaki, Dígame, ¿cómo se interpretan las otras líneas? ¿cuál es? Las... La que hace curvas, digamos, Sí. estas de aquí, las que son rectas, son las curvas BH de verdad, ¿vale? Y lo único que tendría que tener cuidado es si trabajo, por ejemplo, aquí, si intentase trabajar a 150 grados, ¿veis aquí que esto cae? Aquí ya tendría problemas de desmagnetización. Si yo pasase de este punto, de este codo, cuando la máquina volviera a trabajar normal, ya no subiría por ahí, sino subiría por aquí y estaría desmagnetizada, ¿vale? Quiere decir que si trabajo a menos de 120 grados, ese problema en principio no lo voy a tener. Si tú lo que te refieres a estos de aquí, a estas gráficas de aquí, esto es energía. Es este otro eje de aquí, que es energía del imán. ¿Vale? Y eso es lo que más bien este tipo de gráficas es para comparar imanes y ver lo que pierdo con la temperatura. Si yo, por ejemplo, aquí, no sé, pues este imán a 100 grados, estoy en energías de 0,2, pues bueno, podrían haber puesto más rayas, ¿eh? No sé, 0,3. En cambio, si esto ahora lo compara con otro, a ver si tengo aquí algún imán. Bueno, este un poquito más potente. Este sí que se nota más potente. ¿Ves que este de aquí a 100 grados la curva corta un poco más arriba? Quiere decir, esto es lo que me dice realmente la energía que puede sacar de ese imán. ¿Vale? Pues, ay, que he borrado el dato. A ver. Lo que me interesaba de ese imán era este dato de aquí, que era el H sub C a 80 grados, que era mi temperatura de trabajo de mi máquina, que en este caso era 8,95500 amperios metro. Lo apunto aquí, H sub C
895,500 amperios metro. Por lo menos tocamos catálogos y datos reales. Y después sobre esta misma gráfica, si la vuelvo a dibujar, puedo calcular también la mu, como B sub R, H sub C, ¿vale? Quiere decir que aquí tengo, pues, B sub R aproximadamente de 1,5 teslas. Y la H sub C, pues divido. Y esto por 1000. 1,5. 1,5 dividido. Esto es 1,675. Iñaki, una pregunta. La Dígame. temperatura de trabajo del imán es la que te ha tocado, ¿no? Sí, la que te ha En tu tocado. caso, 80 grados. Sí, por eso ponía el 80. Vale, Cada uno le habrá tocado. A ver, va a haber un poco de diferencia que puede ser que estés a 100 o a 110 o no sé qué, un poco más arriba, un poco más abajo. Es simplemente para hacer la aproximación. Pues estos serían los datos más importantes de mi imán. De mi imán trabajando a la temperatura de trabajo. Fijaros que cuando la máquina está fría tiene más fuerza coercitiva en más B sub R, mejor. Y teóricamente cuando se va calentando el imán va perdiendo potencia. Iñaki, Dígame. ahora has utilizado el término potencia para la fuerza del imán. Pero Simplemente es cuando yo cambio una bobina, la bobina sí que es intensidad por número de espiras. Y la bobina nunca pierde fuerza magnetizante. Si tú tienes tantas espiras y tanta corriente, en cambio el imán, de estar frío a estar caliente, hace este movimiento aquí, sí, y automáticamente, si hace ese movimiento, cuando se calienta, también la H sub C baja, la H sub C baja con la temperatura, y hace que cuando yo caliento el imán, estoy perdiendo como si fuera fuerza magnetomotriz del imán. Ahora, cuando hagamos los cálculos, lo vemos. ¿Sí? sí, Y por bueno, eso hay que hacer los cálculos para la temperatura de máquina caliente. me ha confundido el término que siempre explicas que tenemos que tener propiedad, que antes hablabas de energía y ahora al utilizar el término potencia, pues claro. No, Yo el pensaba, término potencia no existe. Olvídate de él. No existe. En un ¿eh? imán potencia no existe. Vale. Hay energía almacenada y como fuerza magnetomotriz que puede crear. No hay nada más. Vale. Vale, hemos sacado todos estos datos de esta gráfica. La podríamos haber sacado de cualquiera otra. ¿De acuerdo? Y cambiamos otra vez. A ver, y estamos... Pues he elegido el imán, paso los datos aquí. Al N... Ay, no quiero esto. N 3520, temperatura de trabajo 80 grados, fuerza coercitiva del imán 8,9, 5,5 kiloamperios metro, permeabilidad relativa del imán 1,333, longitud del paquete de las chapas, lo habíamos visto, era 0,156. Esto es de catálogo, ¿eh? También. Lo hemos utilizado ya unas cuantas veces. Siguiente pregunta. Imanes por polo. No os preocupéis. Ahora eso no tiene ningún misterio porque es una de las cosas que me daba el catálogo. El fabricante de la chapa
me dice cuál es lo ideal de imanes por polo. Aquí tenemos estos dos números. Número de polos, P, y imanes por polo. ¿De acuerdo? Pues simplemente tengo que buscar esa P y esa M partido por P. En mi catálogo, pues lo que se veía evidente es polos son 6. Imanes por polo, pues me dicen que tengo 9. Y ahora es cuando yo os dibujo teóricamente es imanes por polo 9. Pues se supone, bueno, lo único que no me va a quedar bien dibujado, pero se supone que es que aquí tengo un imán cuadradito y al lado pongo otro imán cuadradito y al lado pongo otro imán cuadradito y al lado otro imán cuadradito y al lado otro 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 hasta tener 9 imanes. Esos 9 imanes teóricamente son largos, así, de 156 milímetros de longitud, ¿vale? Ya lo que vamos a ver es las dimensiones totales. De longitud sí que tienen 156. Tengo que tener 9 imanes por polos, por 6 polos, pues imanes total que me hacen falta son 6 polos por 9 imanes por polo, pues 9 por 6, ya no me acuerdo, 9 por 6, 54 imanes. ¿De acuerdo? Y ahora quiero saber el espesor del imán. Quiero saber las dimensiones de ese imán. Yo ahora al fabricante le tengo que decir, quiero no sé cuántos imanes. Por ahora lo único que sé del imán es su profundidad. 156 milímetros. Pues ahora quiero saber de qué altura tiene que ser el imán y de qué anchura que tiene que ser el imán. Bueno, la anchura no tiene mucho misterio, porque también si ves el catálogo, y si no me he equivocado, este B de aquí es la anchura de cada imán. O sea que esto tenía que ser 5,48. Ya me queda la altura del imán. ¿Vale? La altura del imán depende de qué entrehierro quieras. La altura del imán depende del entrehierro que quieras. Fijaos que aquí yo he dicho el entrehierro interno, el diámetro interno del estator es el DI, es 103, ¿vale? Y el diámetro externo del rotor, que sería esto de aquí, pues vamos a comprobarlo. ¿Dónde está? DI, minúscula. Inner. No, esto es el agujero en medio. No. Ah, sí, es esto de aquí. El SW. El SW es esto de aquí. Esto es SW. ¿Vale? Y me dice que es 96. 96. ¿Qué pasa? Tú con esta chapa puedes hacer diferentes máquinas que tengan entrehierros ligeramente diferentes. ¿Qué pasa? No te va a interesar un entrehierro de 3 milímetros o de 5 milímetros, ¿vale? Quiere decir, yo voy a ver qué distancia tengo de aquí a aquí. Pues es fácil. 96, 103, 103 menos 96 dividido por 2. Y aquí tengo 3,5 milímetros. De rotor a estator tengo 3,5 milímetros. ¿Cuánto entrehierro quiero dejar? Pues es un parámetro de diseño. ¿Cuánto entrehierro quiero dejar? Normalmente depende de qué ajuste mecánico tengan todas tus piezas, de que se puedan mover o no, ¿vale?
En este caso, en los datos del problema pone que el entrehierro es de 0,5 milímetros. ¿Vale? En este caso, entrehierro desde la superficie de arriba del imán hasta la que sería el estator, medio milímetro. Por tanto, la altura del imán va a ser 3 milímetros. Ya tengo mi imán. Sí, pues a ver, pasamos Iñaki, los datos. una Dígame, pregunta. dígame. Si restas 103 menos 96 da 7 milímetros. ¿Por qué tú has puesto Sí, la mitad? sí, porque tengo la mitad, como son diámetros, la mitad la tengo aquí arriba y la otra mitad la tengo aquí abajo. No sé, quiere decir, cuando tú restas diámetros, partes este trozo de aquí y partes este trozo de aquí. Tengo 3 Vale, milímetros y medio arriba y 3 milímetros y medio abajo. ¿Sí? vale, merci. Y entonces eso, pues me vengo al Word y continúo rellenando imanes por polo 9. Perdón, no quiero poner este color. 9, número total de imanes, habíamos dicho 654, dimensiones 156 por 3 y por el último dato no me acuerdo cuál era, 5,48. El 5,48 me lo da el catálogo. Y ahora es cuando empiezan las cosas complicadas. Estimación de la densidad de flujo en el entrehierro. ¿Vale? Pues vamos a hacer, ya tenemos que hacer un minicircuito magnético. Pues mi minicircuito magnético será, tengo la fuerza magnetomotriz del imán. Fuerza magnetomotriz, imán. Que es la H sub C por su longitud, que lo sabemos las dos cosas. La reluctancia del imán, que la podemos calcular. La reluctancia del aire, por lo menos. Y aquí irían todas las demás reluctancias del hierro. Carcasas, rotor, no sé qué. Que en primera aproximación, mira, vamos a hacer que todo esto sea cero. Vamos a calcular esas dos reluctancias y esta fuerza magnetomotriz. Y con eso calcularemos el flujo por polo. ¿Vale? Y la B. ¿Vale? Hacemos un mini descanso, que estoy agotado de hablar. Vuelvo en un momento.
Buenas, todo el mundo de vuelta. Pues bueno, esta es la parte un poco más pesada. La cosa es que tenemos que, pues eso, la parte más sencilla sería casi calcular la fuerza magnetomotriz, porque la fuerza magnetomotriz sabemos que, a ver, fuerza magnetomotriz tenía 8, 95500 y esto multiplicado por 3 milímetros que tiene el imán. Vale, pues la fuerza magnetomotriz sí que no tiene misterio. 8,95500. 2685 amperios. Quiere decir que mi imán es lo mismo que 2685 amperios, hay espiras por las que circula un amperio, ¿vale? Y así que viene la parte súper pesada, da la reluctancia del imán. De acuerdo. ¿Calculo reluctancias o...? Ah, mira, no hace falta que calcule reluctancias. Espera un momento. Es que calcular reluctancias es súper pesado porque calcular las secciones de los polos, todo eso de aquí, es un lío. Pues lo vamos a hacer por otro sistema que voy a calcular. Vamos a calcular la caída de fuerza magnetomotriz aquí y la caída de fuerza magnetomotriz aquí. Ay, espera. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Puedo? ¿No puedo? No puedo. Ahí va. Pues habrá que calcularlo. Porque si supiera el flujo sí que podría calcular. A ver, No. Pues nada, a calcular reluctancias. Tenía que haber mirado la solución otra vez antes. Vale, pues reluctancia del imán. A ver, reluctancia del imán. Reluctancia del imán es igual a longitud mu, bueno, en este caso mu relativa y mu sub 0 y por sección, ¿vale? El problema es que calcular la sección es lo que es peñazo, ¿vale? La longitud es 3 milímetros, ahí sí que no hay problema. La permeabilidad la tengo en valor absoluto y en valor relativo, pues le pongo como valor relativo mu sub 0 y la sección por polo, voy a calcular, pues esto es el cacao este de 0,156 por 9 imanes y cada uno de suerte que tengo las dimensiones arriba, 0,00548 milímetros, ¿vale? Es la sección de mis 9 imanes puestos en paralelo por polo, que tiene una longitud y profundidad de 156 milímetros y un ancho de 5,48 milímetros. De acuerdo. Y esto... tenía que haber... Si alguien lo hace con MATLAB, ¿me puede dar la solución? Porque la posibilidad de que me equivoque aquí ya es bastante alta. Vamos a ver. 1,53. Bueno,
tengo un resultado que parece aceptable. ¿Vale? Esto sería la resultancia del imán. Y por el mismo método encontraría la resultancia del aire. Ahora ya tendría aquí más datos conocidos. El aire es una miseria. Es 0,0005 milímetros por polo. El mu sub 0 directamente y la sección es la misma. Suponemos que la sección por la que pasa el aire y la sección del polo de los imanes es la misma. 2,32. Ah, pues sí, lo mismo. Es que mi calculadora redondea al 8. El 7,7 te lo está redondeando al 8. Muchísimas gracias, Alex. Ay, pues entonces hazme la otra. Digamos, la sección es la misma. Me tienes que cambiar la longitud por 0,5 milímetros y solo tienes que poner el mu sub 0. Como solo es copiar la fórmula y cambiar unas 4 cositas, y nos ahorras un merde de AUPA. Cuando uno se acostumbra a MATLAB, es un gusto. Iñaki, Dígame. cuando el otro día diseñamos el motor, buscábamos que la carcasa, la altura de la carcasa fuera la mitad de la anchura del polo. Ahora Sí. que vemos que la carcasa en este caso es tan alta, ¿es por aprovechar la carcasa del motor o tiene algún motivo? No, teóricamente eso es un principio fundamental de todas las máquinas. Espera, en cuanto Alex nos dé esos dos valores, vale. Pues bueno, lo apunto aquí para que todo el mundo lo vea. Esto es, da un valor más pequeño, 50. Vaya, lo siento, he apretado el teclado a la vez. 51710. ¿Es este de aquí? No. Quiere decir, como tengo muy poco aire, ahora comento lo tuyo, Cristian. Y ahora ya nos puedes hacer la división. Calcularnos el flujo como la fuerza magnetomotriz dividida por la suma de las dos reluctancias, ¿vale? Y después calcularnos la B como el flujo partido por la sección esta de aquí. Y te estaré infinitamente agradecido, Alex. Y ahora justamente miraremos todos los demás detalles. Eso pues. Ahora, en cuanto a Alex nos dé, a ver, wow, vale. Flujo por polo, 9,5 milivebers. Y la B, 1, vale, pues mira, casi como el año pasado. ¿Vale? Ya tenemos una B. Después de todo este merdé tan inmenso, solo es para tener una B, ¿vale? Os voy a ahorrar, bueno, esto ahora lo comentaremos, pero que no lo vamos a calcular ahora porque nos queda, es hacer que la máquina ahora de saber qué par, qué potencia y que trabaje la tensión que queremos, ¿de acuerdo? El comentario porque ahora os hace falta eso para calcular, digamos, ahora es calcular la densidad de flujo en el diente y en el yugo es la carcasa, ¿eh? Pues, ¿dónde tengo el catálogo? Aquí, ¿vale? Sobre este catálogo, el polo es todo esto, ¿vale? Lo que sería polo es esto. Esto sería un polo, me lo voy a hacer más gordo. Esto es el polo. Esta es la sección que acabamos de utilizar. Hemos utilizado una sección, es esa sección de aquí, por la profundidad que es 156 milímetros. Fijaros, si yo ahora calculase
simplemente este arco, ¿cuánto mide? No sé cuánto mide. Teóricamente, si el motor está bien diseñado, que esta chapa es alemana, seguro que está bien diseñada. Si yo divido esto por la mitad, 1/2, esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia de aquí. O debería ser casi la misma. 1/2. Para que más o menos la misma densidad de flujo que tengo aquí en el entrehierro sea la que circula por aquí. Y yo creo que sí que, bueno, no sé si exactamente 1/2, pero sí que es, más o menos la mitad. ¿Qué pasa? Yo os pido, esperad, borro esto. Lo que os pido ahora es decir, mira, yo sé que ahora tengo aquí 1,225 teslas, me parece que era. Eso es el entrehierro. Yo tengo las cotas de mi ranura y de las cotas de mi ranura sé cuánto tengo de diente y cuánto tengo de aire. Pues simplemente por una regla de 3 es, si esa densidad de flujo que por aquí circulaba por toda la sección, aquí tiene que pasar por una sección proporcionalmente más pequeña, imaginar que esto es, yo qué sé, si fuera lo más sencillo, si esto fuera directamente, yo qué sé, 5 milímetros y esto fuera 5 milímetros, el flujo se duplicaría, porque el mismo flujo tendría que pasar por un hierro que es la mitad de sección, y lo mismo, aquí puedo con las cotas que tengo encontrar qué sección tengo aquí. La longitud todas las 156 milímetros, solo con la altura tengo, y con esta sección también puedo decir, pues mira, si la mitad de este flujo, otra vez, dibujos de aquí, de este flujo que tengo, la mitad salta por aquí, la otra mitad salta por aquí y hace esto. El flujo hace esto. Quiere decir, esto sería el flujo por polo. Y aquí tengo una mitad de flujo por polo. Y pasa por esta sección de aquí. Pues con eso, simplemente también con una regla de 3, se puede calcular el flujo que tengo en la carcasa y seguro que es un flujo normal que es 1,2, 1,3, no puede variar mucho porque seguro que la chapa está bien diseñada. ¿De acuerdo? Lo que sí que me interesa llegar es a los dos puntos importantes que ahora es, vamos a calcular el par de la máquina. ¿Vale? Para calcular el par de la máquina, perdonad un momento que tengo un problema de control. Aquí está. Vamos a ver que me aseguro de que mi B es la que me han dado. La B es 1,228, ¿vale? Y yo tengo ese dato, 1,2B, 1,228. Y el otro dato que tenía era dónde estaba. Bueno, busco por aquí arriba. Recordar que habíamos calculado la corriente por ranura. La tengo aquí. Que todavía no sé qué distribución, pero tenía una corriente por ranura de 313 amperios, ¿vale? Pues ahora vais a ver en esta máquina lo sencillo que es calcular. Quiero calcular el par de las bobinas. ¿Vale? Ahora vamos a ver el bobinado. Esperar que... ¡Ay! He cerrado el catálogo. Lo siento, catálogo. Vale. Pues... tengo 36 ranuras. ¿Vale? Tengo 6 polos. 36, espera, voy a poner aquí los datos importantes. B igual a 1,228 teslas. Intensidad ranura 313 amperios, ¿vale? 6 polos, 36 ranuras, ¿vale? ¿Cómo va a ser el bobinado? ¿Vale? Pues vamos a hacer unos cálculos sencillos. ¿Cuántas ranuras por polo y fase tengo? Tengo 36 ranuras. Las divido por el número de polos. Bueno, pero lo pongo en fórmula. El número de ranuras por el número de polos y por el número de fases. Eso es 6 polos, 3 fases.
Y esto me da 36, 6 dividido, 3 dividido. Pues 2 ranuras por polo y fase. Quiere decir que en cada fase tiene que, ya veréis que ahora cuadrará, en cada fase tiene que haber 2 ranuras de la fase A, 2 ranuras de la fase B y 2 ranuras de la fase C. Le pongo colores cualquiera. Dibujo esta de arriba, que es la que, bueno, quitando este imán de aquí, en profundidad que me toca las narices, como lo podía borrar. Borro el imán. ¿Vale? Y vamos a ver qué tengo aquí. Pues quiero más o menos, a ver si... quiero dibujar mis fases. Pues voy a decir, pues mira, mi fase A, cualquiera, simplemente es 2 ranuras son de una fase, 2 ranuras son de otra fase, 2 ranuras son de otra fase. Pues empiezo desde donde sea. Esto va a ser... Esto va a ser la fase A, y entonces esta va a ser la fase B, y esta va a ser la fase C. Y a partir de ahí, bueno, ya sería repetir. A, 1, 2, 3, 4, A, 1, 2, 3, 4, A, 3, 4, A, 1, 2, 3, 4, y a ver si lo he puesto bien, y entonces esto es B, 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 y en este color C, 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 C. Vale. Esto sería la distribución de ranuras, de bobinados, ¿vale? Simplemente le quedan unos conductores de ida y unos de vuelta. Imaginar que yo ahora digo en un momento determinado que mi norte era este de aquí. Esto era un norte, ¿vale? Y entonces los de al lado son un sur, ¿vale? Sur, sur. Y mi inversor va a accionar 2 bobinas a la vez. Siempre va a tener 2 bobinas circulando corriente. En un momento determinado, si yo tuviera que ponerle corrientes a estas bobinas, pues fijaros que las bobinas que tengo dentro del imán, dentro de lo que sería el polo, que el imán es esto que está dibujado en azul, pues tengo la bobina A y la B, que están dentro de ese imán. Por tanto, aquí iría una cruz, aquí iría un puntito, puntito, cruz, cruz, puntito, puntito, cruz, cruz, puntito, puntito. Y lo mismo para el azul, aquí iría cruz, cruz, puntito, puntito, cruz, cruz, punto, punto, cruz, cruz, punto, punto. Estas serían las bobinas que tengo activas, ¿vale? Y por esas bobinas, además sé que por aquí están circulando 313 amperios, ¿vale? Quiere decir que por cada polo tengo 4 ranuras activas, tengo 6 polos, y sé exactamente la densidad de flujo que tengo, la corriente que está circulando. ¿De acuerdo? Voy a hacer una foto de esto que me ha quedado aceptablemente bien. Pues a partir de esos datos, y que si la máquina va girando, lo que haré es cambiar de excitar la A y la B a excitar la A y la C, o la C y la D, ¿vale? Pues vamos ahora a calcular simplemente el par. Donde volvemos al Word, y ya acabaremos casi, porque si no, madre mía. Y ahora, hoy
¿Y dónde tengo el Word? Aquí. ¿Vale? Par. Pues el par. Par es fuerza por radio. El radio en el entrehierro. Radio en el entrehierro era. Jolín. 103. 103. Pues 103. Y la fuerza es. Vamos a pensar solo primero en un polo. Es solo en una ranura. Si solo pensase en una ranura sería mi B, lo pongo aquí arriba, y B es 1,228 por la corriente que tengo en una ranura, que sería en 313 amperios, y por el número de ranuras que tengo activas, que de las 36, ¿cuántas ranuras tengo activas? Tengo dos fases activas, pues 36 dividido por 3 y multiplicado por 2, pues tengo 42 ranuras activas. En este caso son 42, ¿vale? Esto es fuerza de todas las ranuras. Y esto por el radio, que si tengo un diámetro de 103, pues el radio es la mitad. Y me da que es el sistema internacional 0,515. A ver si eso me da algo que tenga sentido. 42 por 313 por 228. Pues 831,4 newtons. Una máquina de 831 newtons. ¿Vale? Tenía dos datos de inicio más. Espera un momento que busco los datos de inicio, que son... Mi máquina tenía que girar a 1000 RPM y 250 voltios. Pues tenía que girar... ¡Ah! Mierda, aprieto el... Y aquí una pregunta, ¿ese en Stator qué es exactamente? O al no, menos esto número no lo sé. de ranuras activas. Ahora te digo. Vale, vale. Sí, es... Yo en realidad de la máquina no las tengo todas activas. Si veis el dibujo este, siempre solamente tengo dos fases activas. De las 36 ranuras solo tengo 2/3 activas. En este dibujo se ve A y B están activas porque están delante de un polo. C, aunque estuviera activa, no crearía par porque está fuera del polo o está entrando en un polo y saliendo en otro. ¿Vale? Si yo aquí dibujo bien los polos, pues todo esto de aquí sería... Ay, señor, lo siento que me equivoco. Esto de aquí es un norte, el otro norte estaría aquí y el otro norte estaría aquí y los sures que estarían aquí, aquí y aquí. Y entonces yo solo tengo activas las ranuras que están delante de un polo de imán. Los que están cambiando de imán son los que no tengo activo. Siempre tengo 2/3 de las ranuras activas. ¿De acuerdo? Pues eso me da el par, ¿vale? Que lo veo posible y eso es, ya no me acuerdo a qué, 1000 RPM 250 voltios. Pues quería 1000 RPM, 250 voltios. 1000 RPM si lo paso a sistema internacional es 104 radianes por segundo. Espera que lo miro con decimales. 104,7 radianes por segundo. Y por tanto, si tengo este par, no sé dónde, pero seguro que me preguntan también la potencia. Si tengo par, ¿dónde está? Jolín, no pregunto la potencia. Bueno, si tengo par, es que ya no lo entiendo. Esto lo multiplico por la velocidad en radianes por segundo y mi máquina es de 87 kilovatios. ¿Vale? Y ahora lo que voy a calcular es cuántos conductores exactamente tengo que poner en mi bobinado. ¿Vale? ¿Cuántos conductores tengo que poner exactamente? Quiero una máquina que funcione a 250 voltios. Y 200, recordad, yo cuando funcionaba
tengo aquí mi tensión, esto sería mis 250 voltios, y cada vez tengo 2 bobinas excitadas. Quiere decir que tengo aquí 2 E's. Quiere decir que tengo que calcular esta E, y esta E pues tiene que ser la mitad, unos 125 voltios. ¿Vale? Pues es en un bobinado, ¿cuántos conductores voy a tener que poner para que tenga esos 125 voltios? ¿Vale? Pues calculo a qué velocidad gira mi máquina. Velocidad a la que gira mi máquina es velocidad de rotación por radio. Y esto es lo siento, es que aprieto alguna tecla y todo se va a la porra. Esperar. 104,7 y el radio que lo tenía por aquí, lo he calculado antes para algo, esto de aquí. El radio en milímetros del entrehierro. Esto es un entrehierro, ¿eh? Y esto que me da que mi máquina va 104,7, 0,0515, 5,392 metros por segundo, ¿vale? Y entonces digo, la E, si solo tuviera un conductor, si mi máquina solo tuviera un conductor, esto sería súper sencillo, porque sería B por velocidad y por longitud. Lo tengo todo, ¿vale? Y lo único que tengo que decir es cuántos conductores tengo, ¿vale? Me queda aquí el número de conductores. De esos conductores, tengo 36 ranuras dividido por 3 fases y lo que tengo que poner aquí es conductores por ranura. ¿De acuerdo? Vamos a poner los números. Esto es 1,228 por 5,392 por longitud 0,15, longitud de la máquina 156 y eso 36 ranuras. Estas son las ranuras que tiene cada fase y CR. ¿Vale? Pues primero voy a calcular si solo tuviera un conductor. 0,156 por 1,228. Un conductor produce un voltio. Si tú multiplicas todo esto de aquí del principio, te produce 1,033 voltios. Todo esto de aquí, 1,033 voltios. Conductores por ranura, pues tengo 12. Hay ranuras de una fase, son 12. O sea que si solo hubiera un conductor por ranura, tendría 12,4 voltios. Quiero 125 voltios. Esto tiene que dar más o menos, ya digo, nunca se puede clavar, ¿eh? Quiero 125 voltios. Pues me va a hacer falta 125. Pues me van a hacer falta, a ver, 125 de espejo, 10. 10 conductores por ranura y en vez de 125 voy a tener 120 y poquito. ¿Vale? Conductores por ranura. Conductores por ranura. 10 conductores por ranura. Si tú quieres otra tensión, pones aquí la tensión que quieras y es cuántos conductores por ranura tienes que poner. Y ahora la sección total, lo siento que ya tenga esto abarrotado, tenía mi sección total, recordar, en algún sitio tenía la sección de cobre total que tenía la ranura, pues dividido por el número de conductores por ranura, pues tenía, en mi caso era, lo tengo que mirar porque no lo sé dónde está, 69,45. 69,45 y partido por 10, quiere decir que mis conductores son de 6,9 milímetros cuadrados. Siento que el PDF ha quedado así en la pantalla queda ahí, en la pizarra queda más, hay más espacio. Pero ya tenemos diseñado una máquina de 87 kilovatios con un montón de par, que sé todos los conductores, los bobinados. No sé, preguntas, si no, hacerlo hasta aquí, me parece que aquí esta máquina pues no lo hacemos, ¿vale? Ya hemos tenido, bueno, Iñaki, ahora la que me podrás entreguéis la otra máquina quedarte. bien hecha. Dime.
Podrás quedarte ahora a la una unos 5 minutos Sí, sí, para hablar un problema. momento. Vale. A la gente que le haya dado que su máquina trabajaba más de 80 grados, le tiene que haber dado una máquina de más potencia. La gente que le haya dado una temperatura, digamos, la potencia de esta máquina ahora es función solo de la temperatura de trabajo, más temperatura es más potencia es de la máquina y de la velocidad de giro. Digamos, más velocidad de giro, más potencia. El par solo va a depender de la temperatura y la potencia de la temperatura y de velocidad de giro nominal. ¿De acuerdo? Pues no sé si hay alguna pregunta más, si no dejo de grabar. Tengo que cambiar la pantalla porque cuando escribo tanto se hace un lío. Bueno, no es que se hace un lío, que hay demasiados datos en pantalla. Aturar la grabación.